Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda desde la Ciudad de México su amigo Lino García, un servidor experto en el área de fonética. Pues quisiera agradecer primero a la Federación Iberoamericana de Abogados, al doctor Juan Antonio Loyola, a mi amigo Francisco Morales, que están en la presidencia y vicepresidencia de esta federación. Les agradezco mucho la invitación para realizar esta conferencia de fonética forense, pistas sonoras contra el crimen. Pues agradezco. Primero, es importante recalcar que esta materia ya es muy relevante hoy en día a nivel internacional, porque es una materia que, bueno, pues a final del día ha incrementado su uso por las cuestiones del aumento de los delitos de impacto, como es el secuestro, extorsión. Sin embargo, existen modalidades ahí un poquito menos de impacto, como el fraude, obviamente en cuestiones mercantiles, en cuestiones civiles, donde existen gente que obviamente necesita de esta materia para probar su dicho en referente a un contrato, bueno, en la cuestión familiar, amenazas, cuestiones muy de forma que antes no se ocupaban. En México, por ejemplo, la biometría pues comenzó en el 2003 y se implanta como en cuestiones fonéticas como prueba hasta el 2010 por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, pero bueno, no me gustaría poquito entrar en materia. Espero que les guste la conferencia. Pues comenzamos. Pues bueno, comenzamos. Esta conferencia se llama Fonética Forense, las pistas sonoras contra el delito. Bueno, pues primero me voy a presentar. Soy el doctor Lino García Reza, soy egresado de la UNAM, estudié criminalística en CESACIP, informática en el Instituto Universitario Panamericano, soy perito en informática forense, tengo 4 doctorados honoris causa, perito en métodos de sistemas de identificación, bueno, hacker ético, y ahorita estoy terminando mi maestría en sistemas computacionales. Bueno, pues tengo un poquito de preparación en esta área y un poquito de experiencia. Si ustedes me buscan en el Google con mi nombre, pues pueden encontrar en algunas participaciones que he tenido. Bueno, todo esto comienza, fíjense que quiero comentarles que todo esto comienza en 1941 con un aparatito que se llama espectrómetro. Este aparatito pues fue lo que comienza esta revolución en el ámbito de la acústica forense, con el famoso Voice Spring en Estados Unidos, cuando empezaron a hacer pues experimentos en el laboratorio Bell, un tal Lawrence Kersta, que fíjense que él inventó, llamémosle así, inició esta parte de la identificación Voice Springs. Si se fijan, Voice Springs es muy similar al fingerprint, ¿sí? Que ustedes ya conocen en el área dactilar. Bueno, los que no son criminalistas, bueno, la dactiloscopía se basa precisamente en las impresiones dactilares. Obviamente vamos a tratar un poquito ese tema. Bueno, dentro de esta área comienza algo que se llama biometría, pero en el terreno de la tecnología de la información, la parte del software y el hardware, fíjense que en la búsqueda y la necesidad de tener pues una investigación en delitos de impacto como es el secuestro, como es la extorsión, pues obviamente existen, llamémosle así, intervenciones telefónicas en las cuales se analizan las características precisamente de los locutores que están en esos audios. Ahora, pues obviamente esta biometría hace que estas características del cuerpo humano, como pues en este caso por ejemplo el ADN, la voz, las medidas faciales, pues se facilite su estudio, digamos se haga un poquito más rápido, el experto tenga más tiempo para hacer más análisis. Y bueno, pues en este campo es muy dado que la tecnología esté siempre dentro. Bueno, dentro de la parte biométrica, los principios estáticos, que estamos hablando de la parte material, siempre hay cuestiones muy
pues básicas para cuantificar. Por eso mucho se dice que esta área a veces es muy subjetiva. Sin embargo, hay cuestiones que superan esa subjetividad al cuantificarse. Bueno, también existen los principios dinámicos, el comportamiento, la voz, porque obviamente ya aquí hablamos de la lingüística forense, hablamos de partes que incluyen a otro tipo de información. Pero bueno, la información frecuencial, temporal, energética, en esta biometría, hacen que exista esta llamada hipótesis de la huella acústica. Sin embargo, pues como en todas las áreas, hay crecimiento, porque ustedes se dan cuenta que en esta hipótesis, porque yo le llamo hipótesis todavía teórica, hablan que la cavidad vocal, como la parte articulatoria del tracto vocal, obviamente nos está refiriendo que las características fisiológicas es lo que realiza que nosotros dentro de nuestra parte, nuestra caja de resonancia, que es nuestro cráneo, nuestra lengua, nuestro paladar, la parte de pues la forma, ¿no? Pues hace que esa característica fisiológica se refiera a que posiblemente haya somos únicos, una voz única. Sin embargo, bueno, también existen comportamientos, existen pues regionalismos que puede, digamos, que ir haciendo un camino hacia esta teoría, ¿no? Ahora, con referente, en esta cuestión existen dos variables, ¿no? Pues la primera, que es la inherente, que obviamente estamos hablando de la forma de la voz, es más, si hay una enfermedad, si la entonación, la presión, la cuestión por ejemplo, en el aparato que se grabó, la calidad, el ruido, bueno, son cuestiones ahí que hay que revisar. Bueno, ahora, también la variabilidad de vida por el paso del tiempo, pues obviamente una persona no tiene la misma voz cuando tenía 20 años que ahora que tiene 60, ¿no? Ahora, existe alguien que se llama el padre del voice ring, que es Oscar Tosi, que fue en 1979. Fíjense que él hizo un estudio que se llama Ciencia y Práctica de la Identificación de Voz, y en 1991 se crea la Asociación Internacional de Fonética y Acústica Forense en Inglaterra, precisamente. Ahora, dentro de el área de fonética no solamente revisamos, bueno, pues porque existen muchas vertientes en este abanico, ¿no? O sea, el perito en fonética no solamente parte de una identificación de voz, o sea, se dedica a otra gama, un poquito menos digamos que menos invasiva en cuestiones de un dato biométrico, pero sí existen datos que obviamente vamos a tomar. Por ejemplo, en este caso, el perito realiza un examen de autenticidad en los audios cuando un juez le solicita que examine las grabaciones, que pues obviamente le dicen, ¿sabes qué? Es que esta grabación tenemos la duda porque el imputado refiere, o más bien la víctima refiere que esa grabación fue realizada o fue editada o fue creada, ¿no? Lo que entonces, pues obviamente empezamos a revisar indicios de precisión, de integridad, de alteraciones, de cambios intempestivos en el ruido, cambios intempestivos en la tonalidad, porque que evidencian esas manipulaciones. Obviamente, pues existen ahí principios básicos de la física en cuanto al sonido. Sin embargo, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, nada más para que tengan así, lo vamos a ver muy rápido, para que lo tengan un poquito más de idea. Pero bueno, dentro de esta área, obviamente, el examen de autenticidad es básico en un audio, porque hay que revisar de inicio a fin, desde el inicio, pues por ejemplo, si es una conversación, pues desde el buenos días hasta el hasta luego, y te das cuenta en la parte gráfica si existen algunos de estos cambios que podían identificar una alteración o una edición o una adición dentro del cuerpo del audiograma, ¿no? El sonograma. Ok, bueno, ahora dentro de esto, ¿para qué se hace? Pues porque obviamente genera la duda, o por ejemplo evidencia en la parte científica que este audio no sea legítimo. Bueno, continuemos. Ahora, dentro de las etapas que forman general que siguen un estudio de autenticidad en grabaciones, pues por ejemplo en el caso de los soportes magnéticos, donde tenemos todavía, bueno, que yo en lo personal todavía tengo ese tipo de casos
que en México pues les damos cassettes, ¿no? Soportes magnéticos, pues también además hay que hacer un examen físico del soporte, escucha crítica, análisis de forma de la onda, el análisis frecuencial, y además tener el aparato que transmita o que convierta de la parte magnética a la parte digital. Entonces, pues sí hay que tener conocimientos en específico de la parte tecnológica, porque bueno, este análisis no solamente es un análisis que te conlleve a tener conocimientos en la parte criminalística, sin embargo sí hay que tenerlos, ¿no? Ahora, con referente a la técnica utilizada digamos que por esta parte de los exámenes físicos, pues sí, es muy fácil. Por ejemplo, los que ocupan en discos, pues el examen del soporte, pues es fácil identificar alguna alteración, porque bueno, hay rayas, o el paso del tiempo puede alterar el mismo soporte donde se hizo la grabación, como en caso de los CD, los compact discs, o los DVDs, ¿no? En este sentido, porque obviamente pues son muy visibles si hay algún daño, porque además recordemos que todos los soportes magnéticos, así como digitales o de por ejemplo USB, esos soportes tienen una vida útil, ¿no? Oye, empiezan a fallar según después de cierto tiempo. Por ejemplo, en los discos, pues 13 años y empiezan ya a haber ruidos, habían ahí algunos fallas o faltas de datos, ¿no? Entonces hay que ir conservando, hay que ir manteniendo un buen almacenamiento de estos datos, porque sí puede haber por el puro paso del tiempo una alteración involuntaria ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar una frase que es muy característica en esta área, donde dice: en el momento presente no hay procedimiento científico para capacitar y caracterizar únicamente la voz de una persona, identificarla por su voz con absoluta certeza. Jean-François Bonastre, ¿no? Fíjese que en esta área, en el área fonética, sí existe su parte subjetiva, porque, bueno, al final del día se está desarrollando, se fijan, o sea, de 1941 a la fecha, pues es un corto tiempo como para tener una completa certeza. Sin embargo, sí podemos trabajar con probabilidades, con estadísticas que pueden aumentar el grado de precisión y reducir el grado de error. Bueno, ahora, dentro del análisis de la voz y su aporte a la investigación, vamos aquí, los peritos en acústica forense o en fonética forense intervienen en el tratamiento y análisis de una grabación de voz en formato análogo o digital, aplicando diversos filtros y limpieza de audio con la finalidad de encontrar frases y palabras claves mencionadas por las locutores que intervienen en la grabación. Cabe mencionar que nosotros nos dedicamos a comparar. Entonces, los peritos en acústica o fonética forense revisan siempre que existan elementos, pues para el software que ocupen, ya sea biométrico o manual, cualquiera de los dos, para efectos de ir teniendo el material indubitable, necesario, vasto, para que podamos compararlo con el material dubitado en el caso de alguna conversación corta. Sin embargo, en la parte biométrica sí nos piden requisitos mínimos en cuestión de una breve muestra, ¿no? Nos piden requisitos mínimos para hacer las confrontas de manera semiautomática. Obviamente, pues nos pide un cierto grado de calidad del audio, ¿no? Nos pide un cierto grado de tiempo, de duración en cuanto a las muestras que le pongamos dentro del software. Y en la parte dubitada, bueno, pues la calidad y el contenido, pues siempre es difícil tener una calidad del 100, ¿no? Pero sí hay que intentarlo, tenerlo en la parte del formato, un formato sin pérdida, para que podamos tenerlo dentro del área forense, pues una comparación lo más análoga posible, ¿no? Bueno, dentro de la identificación automática de la voz humana, pues hablamos de que la tecnología de identificación de voz fue iniciada en 1960. Desde entonces ha sido objeto de investigación y desarrollo para ponerla en la corriente principal. El reconocimiento de voz es una tecnología en rápido desarrollo. Bueno, pues aquí hablamos de que la identificación de voz dentro de nuestra habla o del sujeto, pues nosotros tenemos que tener el habla del sujeto lo más
análoga posible. Por eso siempre pedimos una muestra de voz o una muestra biométrica, ¿no? Para poder tener dentro de estos sistemas de reconocimiento, pues en ese entonces, por ejemplo, pues ellos siempre pedían que se identificara una persona, por la cuestión de que no había tanto, digamos, con sistemas digitales los que tenemos ahora. Antes pues teníamos que, o se tenía que hacer dentro de una grabación del espectrómetro, se tenía que hacer la grabación directamente a por ejemplo, un VHS, ¿no? Por ejemplo, para ver cierta voz y ir haciendo las pausas. El trabajo era más arcaico, ¿no? Ahorita es un poquito más automático, es más similar, hay reportes de voz, el sustento es muy gráfico, muy evidente, es más fácil de sostenerlo. Pero ahora, primero, antes de empezar a revisar lo que es la voz, me gustaría que entremos un poquito a la parte teórica, que por ejemplo para la parte del ofrecimiento que ustedes tienen como juristas, primero, pues, ¿qué es el sonido, no? Entonces, siempre debe de haber el fenómeno que involucre propagación de ondas elásticas, generalmente a través de un fluido u otro medio. Esto obviamente lo estamos refiriendo porque fíjense que existe varias variantes de la parte fonética, porque por ejemplo existe la fonética arquitectónica, la fonética ambiental, bueno, en este caso el reconocimiento de voz, análisis de imagen en cuestión del sonido, el análisis gráfico. Existe el de calidad, ¿no? Existe el de identificación de cantantes, de autores, el identificación, por ejemplo, hay una identificación de sonidos balísticos, o sea, es muy amplio, entonces hay que saber un poquito qué es el sonido. Y ya, por ejemplo, también para los que están ofreciendo ese tipo de sistemas, o perdón, de periciales, ustedes tienen que tener un poquito de conocimiento, ¿no? Pues bueno, ¿qué es el sonido? Y además que no existe sonido si no hay quien lo capte o quien lo grabe, ¿no? Entonces debe ser captable por el oído humano. Ahora, fíjense que tenemos algo bien ahí práctico. El oído humano escucha lo que se llama una frecuencia entre 20 Hz a 20.000 Hz. Hay quien aunque quisiera por la edad o por no educar el oído, no puede escuchar ciertos parámetros o va perdiendo la capacidad auditiva. Entonces, pues mira, me gustaría ilustrarles un poquito esta parte del audio. Espero que no le suban tanto a su volumen para que no les afecte, pero voy a hacer aquí un pequeño ejercicio que me gustaría que viéramos para ver si es posible que lo escuchen. Estamos hablando de 20 Hz a 20.000 Hz, ¿no? Vamos a poner un tiempo así. Esto es la parte de lo que escucha el oído, ¿no? Empezamos, a ver, espero que si lo estén ya escuchando. Los que no, bueno, obviamente, pues voy a hacer un poquito de silencio para que lo escuchen.
Bueno, voy a adelantarle un poquito. Ahí estamos arriba de los 13.000 Hz. Lo voy a adelantar un poquito porque, bueno, pues la idea no es lastimarles el oído. Ya estamos ahí arriba de los 16.000 Hz. Y bueno, hay algunos que todavía escuchamos un sonido. No sé si ustedes todavía lo escuchan allá en casita o en donde estén escuchándolo. Bueno, vamos a continuar. Con referente a la parte digamos que de lo que les comentaba ahorita, de que el oído escucha entre los 20 Hz a los 20.000 Hz, sí es importante porque pues no escuchamos toda la gama y hay el error que comete la parte de justicia donde refiere, yo lo reconozco, o sea, yo reconozco al delincuente porque estaba al lado de mí y el momento que lo escuché aquí en la audiencia lo reconozco sin temor a equivocar, sin haber obviamente pues no existe ningún estudio que pueda referir que una persona puede encontrar, digamos, que una identificación con total certeza con el puro oído, porque cabe mencionar que no existe ningún estudio que haya referido que no existan voces muy similares. Ustedes conocen a los imitadores, ¿no? Que pues el cantante famoso contra el imitador, a veces pues perdemos la noción de que quién es el verdadero, ¿no? Entonces pues cabe mencionar que esa es una parte de donde hay que tener mucho cuidado en cuanto a que el reconocimiento sea de manera científica. Bueno, ahora, lo que vieron ustedes hace rato fue el sonido de puro de 20 Hz a 20.000 Hz. En ese sonido, ustedes se dieron cuenta que 20 Hz quiere decir que digamos que la cantidad, 20 Hz son 20 oscilaciones por segundo y hasta 20.000 oscilaciones por segundo. Esto quiere decir que, por ejemplo, con las cuerdas vocales pasa lo mismo. En lugar de hacer referencia a las oscilaciones de la onda, son las oscilaciones en las que vibra cada membrana en la parte de las membranas, bueno, las cuerdas vocales, para que me entiendan. Entonces, al vibrar estas cuerdas, pues también tienen cierres, y esos cierres se llaman pulsos glotales, que también son medibles, Pero bueno, en esta área yo les quiero comentar que nosotros marcamos el tono con la cantidad de frecuencias, o en ese entonces la cantidad de vibraciones por segundo que tiene nuestra parte de las cuerdas, las membranas vocales. Entonces, cuando nosotros hablamos, creamos cierta vibración. Vamos a pensar, un hombre anda entre los 100, un hombre anda entre los 100 Hz, entonces son 100 vibraciones por segundo, y la mujer puede estar entre los 180 hasta los 260, hasta un poquito más, y las vibraciones son 260 por segundo. Eso quiere decir que entre más vibraciones haya, más agudo es el sonido, ¿vale? Bueno, sigamos. Ahora, por eso mismo es lo que estoy refiriendo. Para que se genere un sonido es necesario que vibre a alguna fuente y que esta vibración pueda ser transmitida a través de cualquier medio elástico. Elástico me refiero, por ejemplo, en el aire, me refiero a un metal, me refiero al agua, ¿ok? Ahora, ¿cómo se originan? Se fijan, aquí es muy gráfico. La energía y la perturbación viajan en un sentido desde el foco emisor. Cuando nosotros aplaudimos, por ejemplo, creamos una onda esférica, ¿no? Obviamente chocan con todos los objetos y existen hay fenómenos de la parte sonórica, casi como la de la luz, que hay reflexión, hay difracción y hay absorción. Obviamente el coeficiente de absorción ya depende de cada material, y esto incluye la materia, por ejemplo, de acústica arquitectónica para hacer los teatros y cines y demás, ¿no? O la acústica ambiental, ¿no? En la cuestión de la parte de llamémoslo de sensibilidad del oído, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la velocidad del sonido. Bueno, hay un experimento, fíjense, que existe con un software que se llama Audiocity, que muchos lo conocen, en la cual que hacen referencia a que se puede calcular midiendo el tiempo de regreso de su eco.
Entonces ellos hacen, fíjense que es un experimento muy bonito porque ellos hacen un tubo largo y hacen un sonido, ¿no? Y mide, y lo están grabando con este software, ¡pum! Lo graban, pum. Y el momento de que ya está la grabación, se ve la parte gráfica, revisan la duración y obviamente se llega a la conclusión que mide 342 metros por segundo es su velocidad del sonido. Entonces, pues muy práctico, yo se lo recomiendo que lo hagan para que tengan una pequeña idea de qué estoy hablando. Y obviamente, pues si no existe material elástico, no hay sonido, no puede viajar el sonido, ¿ok? Esto es, por ejemplo, en el vacío, no puede viajar, ¿vale? Ok, ahora, ¿qué es el sonido? Pues un movimiento vibratorio, ¿no? Que se transmiten, en esto no voy a entrar mucho a detalle para que no estarlos llenando de tecnicismos, pero bueno, aquí lo dejamos poquito para que vean que cómo se más o menos se viaja el sonido en esta parte, ¿no? De oscilaciones. Ahora, como les referí, el sonido se cura también medios de densidad variable, porque es la difracción, ¿no? Lo que les refería, ¿no? Y dentro de las cualidades del sonido, ¿por qué entramos a las cualidades del sonido? Porque la voz viene siendo un sonido, sin embargo, la parte física lo altera. Entonces, nosotros lo que intentamos saber dentro de esta área de las pistas contra crimen es poder identificar a un hablante, un locutor. Entonces, muchas de las cualidades del sonido también afectan a la voz, ¿no? Por ejemplo, la intensidad, el tono, el timbre, que es la característica del sonido, la principal, lo que nosotros vemos, la morfología, la parte gráfica, ¿no? Nosotros le llamamos que es el dinamismo de la forma en cuanto al espectrómetro, perdón, y al osciloscopio en su parte gráfica, ¿no? Ahora, la suma del sonido y de los armónicos reproducen un sonido inicial, pero existen softwares que pueden simular, de hecho hay softwares que crean sonidos, hay softwares que crean habla, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en esta área ya hay quien puede unir conversaciones, entonces hay que ser muy cuidadoso en ese detalle, ¿no? Ahora, en cuestión de la intensidad, la fuerza, el tono, lo que estábamos hablando hace rato, tono alto, medio, bajo, va aumentando siempre o va disminuyendo según la frecuencia en la que estamos trabajando. ¿Vale? Pues, ahora, pues obviamente estamos hablando de esa frecuencia y la sensación objetiva se llama tono, ¿no? O sea, la cantidad de vibraciones, ¿no? Esto es lo que les acabo de comentar. Y el timbre, obviamente, pues sabemos la referencia de que es lo que identifica, por ejemplo, un sonido de un vehículo, un sonido de un disparo, en este caso, pues un tipo de arma, ¿cómo se dice? Una alarma, ¿no? Es lo que caracteriza cierto, por ejemplo, cuando escuchamos la alarma de tránsito, una alarma de bomberos, una alarma de sísmica, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora, el eco se reproduce cuando un sonido rebota a cierta distancia, cuando el eco es próximo se dice que hay reverberación. Reverberación es cuando se regresa, ¿no? Bueno, de esto no vamos a entrar mucho a detalle, pero bueno, sí me gustaría que vieran aquí, por ejemplo, en este caso, que entre mayor, yo sí ya lo vieron hace rato en el video que les pasé ahorita, donde hablamos que entre mayor sea la onda, o sea, entre mayor, perdón, sean las vibraciones, más agudo el sonido, porque estamos hablando del mismo tiempo, ¿no? Un segundo, ¿no? Entonces, le llamamos a nosotros así, por ejemplo, el tono fundamental, ¿no? Ahora, la onda sonora no se representa en este caso como una semicircunferencia, sino como una línea curva con protuberancias de acuerdo a los armónicos y sobretonos. Nosotros recuerden que los sonidos, nosotros no cuando suena un vehículo, cuando suena un perro ladrando, cuando suena la lavadora de alguien o suena la televisión, todos esos sonidos se suman,
¿no? Y se crean ruidos. Entonces, no tenemos realmente tonos puros, ¿no? A menos de que sea, por ejemplo, el teléfono, un timbre, ¿no? Pero todo al mismo tiempo cuando está sonando se suma, ¿no? Entonces, eso también tendremos que evaluarlo en una grabación, porque obviamente la diferencia entre ruido y la voz debe de ser más alta la voz para que podamos nosotros tener una identificación, porque si existe mucho ruido y sobrepasa la línea de la voz, pues no podemos tener una identificación, o sea, vamos a tener un elemento no útil, ¿no? Para poder realizar esta identificación, ¿vale? Ahora, dentro de la velocidad del sonido, obviamente siempre aumenta según la rigidez del medio, entre el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿vale? Vámonos a la parte de la audición, ¿no? Para que entendamos un poquito a detalle, si se fijan en este gráfico, la parte auditiva vibra porque también vibra nuestra parte glótica, ¿no? Nuestras cuerdas vocales. Y si se fijan, hay un cierre. O sea, vibra a tanta velocidad que de repente cierra y hay unos pulsos y se pueden medir. Entonces hay una parte física no imitable que podemos referir. Sin embargo, en los medios geométricos que se basan en rasgos y probabilidades, pues hay que contenerle cierta número y calidad de audio. Entonces tenemos que ponerle mucho material con el poco o escaso material que tenemos a veces dubitado, ¿no? Pero bueno, dentro de esta área sí funciona, ¿no? Todo funciona con una vibración, por eso mismo quería hacerlo nada más un poquito más rápido, ¿no? Ahora, el sonido se produce al expulsar aire a través de las cuerdas vocales que pueden vibrar, cerrarse de golpe y empieza a haber esto obviamente se transmite por el aire, por el medio, por donde el medio elástico que estemos teniendo, en este caso, por ejemplo, la grabación digital, al reproducirse por un medio de salida de un medio informático, que puede ser una grabadora, unos auriculares o en la parte, por ejemplo, de la parte gráfica, un monitor, pues obviamente el procesamiento del sonido dentro del oído comienza con el oído externo, que además de todo, pues empezamos, porque es importante saber cómo funciona, porque nosotros hacemos un estudio, digamos que el 30% del estudio en el área fonética es basado en la percepción auditiva. Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado en esa percepción para propiamente tener un estudio lo más profesional posible, ¿no? Entonces, pues tener en cuenta esa cuestión de que como las partes del oído. Sin embargo, bueno, aquí yo no voy a entrar en medicina, podemos entrar nada más, es como parte ilustrativa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? En cada caso, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el canal auditivo resuena con frecuencia entre 2000 a 5000 Hz, lo que mejora la audición. El tímpano comunica vibración a los huesecillos y la cloquea al caracol. Bueno, en el oído externo está compuesto por el pabellón auricular, conducto auditivo y membrana timpánica o tímpano. Esto pues nada más es ilustrativo para que pues digamos que no me voy a meter mucho en esta área. Es más, vamos a ponerlo un poquito más, vamos a ponerla hacia adelante, ¿sí? Y vamos a meternos en la parte de la audición, ¿no? En la parte de la audición es importante hablar de que, pues vaya, esta parte es muy relevante porque nosotros empezamos a entrenarnos en el reconocimiento de voz, pues desde bebés, ¿no? Pues ¿cómo? Pues analizamos de manera empírica y de manera deductiva, inductiva, cómo funciona la voz, porque así aprendimos a hablar, así aprendimos a comunicarnos. Entonces, cuando sube alguien la voz, sabemos que hay un alce de intensidad. Cuando existen cambios en la variación del sonido, empezamos nosotros a tener una reacción. Por ejemplo, cuando escuchamos un golpe, ¡paz!, brincas o te pones en defensa. Cuando escuchas tú
un sonido de alguien que canta, tenemos una reacción en cuanto a ese sonido que alguien está cantando, pero cuando alguien está pidiendo ayuda, es igual. Entonces, nosotros empezamos a aprender la parte de la audición o del reconocimiento de personas de manera empírica desde bebés, ¿no? Empezamos utilizando nuestra investigación deductiva, inductiva, empezamos ya a practicarla de manera científica, ya quizás realizando experimentos. Cuando les decían qué sonido es este, cómo hace, por ejemplo, de bebés, cómo hace el perro, cómo hace el gato, empezamos a caracterizar timbres que identificaban a cierto animal, ¿no? ¿Sí? Ahora, dentro de la biometría, bueno, como ciencia, pues, siempre está la parte, digamos que experimental aún, ¿no? Porque aunque sí, efectivamente, nosotros trabajamos con muchos audios, pues sí partimos de una parte de audición perceptiva, ¿no? Que en la cual, en esta parte de la audición, pues tenemos que tener en cuenta que el perito, pues tiene que escucharlo 1, 2, o 3, o 30, o 60, o las necesarias, para efecto de poder determinar en un principio si a su consideración esta parte científica de su consideración, me refiero yo que él comienza a discriminar locutores dentro de una grabación. Entonces, ahora bien, con referente a esta parte, nosotros regularmente cuando tratamos, por ejemplo, con la parte, por ejemplo, ambiental, o la parte de la voz, la potencia de la voz, pues siempre buscamos la forma de realizar un análisis lo más científico posible. Entonces, pues ocupamos grabadoras digitales de alta resolución, ocupamos las famosas conchas acústicas, material de absorción, las cámaras anecoicas, ¿no? Y por ejemplo, los sonómetros, ¿no? Que son para precisamente observar esta percepción del sonido en la parte de la potencia, ¿no? De la voz, ¿no? Para poder referirla. Y cuando estén ustedes grabando, pues es importante tener quizá un sonómetro. Si no lo tienen digital en la grabación, pues lo tengan digital, pero bueno, externo, ¿no? Para poder por lo menos revisar la cantidad de ruido que existe en el lugar donde vas a realizar tu grabación, ¿vale? Vámonos a referir precisamente a lo que es un sonómetro. Es un instrumento diseñado para responder sonido aproximadamente de la misma manera que lo hace el oído humano. Esto, si se fijan, este instrumento, pues bueno, ya en los softwares, cuando nosotros realizamos, pues ya muchos ya lo tienen ya dentro de la parte de la intensidad, ya unos ya lo refieren, pero bueno, vamos a proseguir. Vamos a irnos un poquito más, sensación depende, vamos un poquito más aquí. Bueno, dentro de la fonética, el sonido que crean cuando hablamos, ¿sí? Que es lo que le estoy refiriendo, la parte del estudio general, que es la parte perceptiva. En esta parte es muy importante que el perito, cuando realice este análisis dentro de su investigación para peritar, lo haga de manera cuidadosa, con auriculares de estudio o en un lugar con mucho silencio, para poder determinar los tipos de voces que existen dentro del audio dubitado. Obviamente, pues esta es la parte, es muy empírica, porque al final del día la opinión del perito ahí es muy subjetiva. Si tiene duda, pues bueno, tiene que proseguir al siguiente paso. Pero pues aquí le piden, por ejemplo, que escuche el audio y que diga, por ejemplo, una versión estenográfica. A veces no lo hacemos, pero nos piden una versión estenográfica y no es nuestro lenguaje, o desconocemos palabras, es muy probable que caigamos en errores en esa versión estenográfica, ¿sí? Pero bueno,
así es el estudio de este tipo. Partimos siempre de una parte empírica perceptiva, en la cual vamos a comenzar con la parte gráfica, ¿no? Obviamente en la parte perceptiva siempre buscamos quién es, pues, por ejemplo, en un asunto de secuestro, quién es el secuestrador y quién es el que está negociando. Y es más, si existe la voz de la víctima y realmente sea la víctima, ¿no? Pero en el caso de que nos atañe, pues es la parte del delincuente, ¿no? Para encontrar, si tenemos que hacen un llamado a servicios periciales y solicitan el servicio o solicitan la asistencia de la pericial en fonética forense para identificar, porque tienen un detenido, se le realiza la toma de muestra de voz al detenido y se hace la confronta. Recordemos que esta parte de la tecnología obviamente pues nos hace que caigamos en protocolos de manejo ¿cómo se dice? De indicios digitales. Recordemos que sí hay un protocolo que nosotros manejamos que es el A00915, que es ahorita actualmente en México y que podemos mencionarlo, ¿no? Pero bueno, ahora bien, con referente a las tecnologías biométricas, me gustaría aquí, que obviamente tienen aplicaciones en diferentes campos de la vida cotidiana y se ha comprobado su utilidad en la procuración de justicia, en apoyo al Ministerio Público, obviamente pues conociendo la verdad científica histórica de los sucesos y en cumplimiento a los artículos, por ejemplo, en este caso el 20, el 21 constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el artículo 2, el 3, fracción cuarta y 13ª, 123, 206, 208 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Los artículos 40, por ejemplo, de la Ley General de Seguridad Nacional y Seguridad Pública y el acuerdo, obviamente el A009, diagonal 15, pues obviamente siempre es necesario que los sistemas biométricos tengan distintas formas de realizar las confrontas, ¿vale? Entonces, con referente a la parte tonal, ¿no? ¿Qué es lo que podemos revisar realmente nosotros o un poquito timbral en estos estudios de manera perceptiva? Pues tenemos que tener en cuenta que podemos caer en un error. Entonces, aún así, aunque tengamos ese tipo de audio, pues principalmente se discriminan por la cantidad, la utilidad y la calidad. Entonces, por eso cuando ustedes se encuentran periciales en audio o en periciales en fonética forense, lo primero que se encuentran fue que el perito analizó la calidad para revisar si es útil o no es útil para realizar una identificación de voz. Entonces él va aunado más a esa situación, a realizar una confronta de identificación de voz de manera objetiva. Entonces, si el audio no lo encuentra útil, pues tiene que primero que a referir por qué no lo encuentra útil, pero sí tener en cuenta que todos los puntos que él encuentre que refieran no son útiles, pues los tiene que tener bien precisos, porque el sistema biométrico que quizá ocupa el perito de una institución es determinante que ocupe ciertas calidades y ciertas cantidades de indicio o de material. Entonces, pues sí, para él es útil o no es útil dependiendo el software que ocupe, ¿vale? Ok. Entonces, dentro de la grabación digital, obviamente, pues hay que tener en cuenta que hay tres procesos, ¿no? La señal, que son el muestreo de cuantificación y codificación. Entonces, dentro de esos métodos, digamos que de grabación, nosotros siempre buscamos que la persona que grabe o que está grabando, ya sea con un medio profesional o un celular, por ejemplo, en caso de una conversación de extorsión o de intento de fraude o cuestiones así, pues siempre solicitamos que el audio venga contenido en la misma fuente de grabación para poder realizar un correcto traslado y copiado o extracción de datos de ese medio de grabación, ¿vale? Ahora, las ventajas de la grabación digital frente a la grabación análoga que ocupábamos antes es que, pues primera, pues no tenemos que grabarlo nuevamente, o sea, realizar una conversión
de la manera análoga a la manera digital. Entonces ya la tecnología hace que los instrumentos sean un poco más compactos, además de más eficientes, de que sean de alta definición, que sean profesionales y que además realicen de manera adecuada y cuantificable y cualificable la parte de los audios, ¿no? Obviamente, pues lo que facilita tener algo digital es que facilita, pues primero, la aportación, el procesamiento, que obviamente las interfaces sean más nobles o que también cabe mencionar que es más fácil encontrar el software para poder reproducir y poder realizar un análisis gráfico, así como para tener, obviamente, en el caso de la pérdida de información, lo menos que se pueda. Por ejemplo, en los formatos de pérdida, pues todos los celulares o las cámaras pues tienen cómo modificar esa situación de hacer una grabación ya sea en un formato sin pérdida o en un formato con pérdida, ¿vale? Ahora, las desventajas, pues bueno, todas las señales tienen desventajas, vuelvo a lo mismo. Como grabamos, por ejemplo, a veces en formatos sin pérdida, tenemos una cantidad de datos muy grande y en formato sin pérdida tenemos una cantidad de datos muy reducidos o comprimidos. Entonces, posiblemente no pudiera llegar a la calidad mínima suficiente que mi software biométrico requiere para realizar un estudio. Entonces, pues hay que tener en cuenta que eso pues puede causar un falso un resultado falso, un resultado positivo que nos dé valores, pues vaya, que de manera gráfica se vean muy distintos, ¿no? ¿Vale? Ahora, pues bueno, si ya lo platicamos, la biometría son métodos automatizados de identificación, cada persona que hace única, ¿no? Bueno, pero dentro de la biometría aplicada en dos tipos de características, las físicas, obviamente que las huellas digitales, el iris de los ojos, lo que les decía, la parte de las variabilidad inherentes, ¿no? En la cuestión de la parte material, ¿no? Entonces, las características de comportamiento, identificación, se fijan, identificación por la voz, identificación por la escritura, análisis de patrón de marcha. Por eso es muy, se dice que a veces termina siendo subjetivo este tipo de materiales. Sin embargo, cuando se cuantifica un tono, se cuantifica o por ejemplo en el caso de los pulsos glotales o en el caso de la duración, la intensidad, los formantes que ya posteriormente empezamos a analizarlos y de manera conjunta creamos un resultado, una conclusión, pues obviamente ya tiene ese software, ya sea biométrico, que nos dice, sí hay probabilidad por esto, porque analizo yo esto y esto, que son obviamente las características que estamos mencionando, regularmente las mismas características de un sonido, pues hacemos referencias que esas características son la parte biométrica, por eso se basa en probabilidad, ¿vale? Ahora, algunas de las aplicaciones comunes dentro del área del crimen, pues es encontrar al responsable de una negociación, al responsable de una amenaza, al responsable de un dicho, de un contrato en la parte privada o en la parte pública, en algún programa de radio, alguna manifestación, pues siempre existen esas aplicaciones de la identificación, ¿no? Obviamente pues se toman las muestras de voz, por ejemplo en caso ya existe los que en México el cobro automático sin interacción del usuario, la identificación forense por ejemplo dactilares pues es básica, en cuestión cuando por ejemplo existen contraseñas vocálicas en los bancos, ¿no? Que podemos aplicar la identificación forense porque además de todo tiene que subir el nivel de seguridad, ¿no? en ese tipo de movimientos, ¿vale? Ahora, dentro del reconocimiento de locutores por medio de la voz, que fue una de las primeras tecnologías que recibió el nombre propio dentro de la ciencia forense y el campo policial en la década de los 60 en Estados Unidos, como les decía yo, el Von Spries, pues miren, fíjense que en esta parte digamos que esencial, yo creo que queriendo darle respuesta a muchas formas de cometer delitos en esta por la parte del audio,
se comenzó a observar el comportamiento físico, gráfico del sonido, pero no del sonido en sí, sino del sonido que produce una persona. Y comienzan los ensayos, como comenzó Juan Bucetich, ¿no? Que empezaron a ver si pudieran haber grupos fundamentales, empezaron a ver una exploración, una serie de experimentos que hasta la fecha, pues cabe mencionar que es complicado porque pues existe la manipulación voluntaria de la voz. Entonces hay que tener en cuenta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les mencionaba, las partes articuladoras, cuando me preguntaba a alguien por ahí, un alumno, me decía, oye, oiga, profe, ¿podemos nosotros entonces referir que para yo cambiar mi voz, pudiera yo tener alguna operación o alguna manipulación a mi estructura ósea y pudiera cambiar mi voz o en mi parte nasal o mi parte del cráneo, algo? Y sí, efectivamente. Es más, hasta una enfermedad hace que las cuerdas vocales pues tengan ahí sonidos atípicos, ¿no? Pero sin embargo, pues para llegar a ese tipo de operaciones, pues es muy complicado y muy peligroso, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que determinar esa manipulación, pues siempre cabe mencionar que es muy complicado cambiar la voz o cambiar la voz realmente, ¿no? Por hacer una parte de los dientes, de los músculos mandibulares, la lengua, el paladar. Sin embargo, bueno, por cuestiones de enfermedades, pues sí hay ese cambio de voz, ¿no? Sí puede existir ese cambio de voz. Es más, sí existe ese cambio por un patrón dinámico que obviamente cambia la identidad. En cuestión de voz, si existe alguna manipulación física por parte de una enfermedad o propiciada en cuestiones de la estructura, la caja que resuena, que es nuestro cráneo y todos nuestros órganos internos, ¿no? Pero bueno, vamos aquí está. ¿Qué factores que no tienen relación con el aparato fonatorio de la persona afectan la variabilidad de la voz? Bueno, refiriéramos a lo mismo. Una de las partes importantes que no son parte del medio fonatorio, lo vamos a referir, que es, por ejemplo, la edad, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado con anterioridad, que es de que si tu voz de 20 años, pues muy probable que no sea la misma voz que tengas a los 40, a los 50. El estado emocional, ¿sí? Una persona alterada aumenta su intensidad o la disminuye, el tono de voz posiblemente puede ser más alto. Entonces hay cambios voluntarios, ¿no? O involuntarios, ¿no? El estado físico, volvemos a lo mismo, una enfermedad, ¿no? Estar sometidos a estrés, igual forma, velocidad en la articulación, tipo de habla, si es leída, susurrada, conversacional, espontánea, no espontánea, etc., ¿no? Ahora, el segundo factor, que son los intrínsecos, circunstancias externas al locutor, pues, por ejemplo, en el caso de los dispositivos de adquisición, o sea, que son los medios de grabación, volvemos a lo mismo, no es lo mismo una grabadora digital de alta definición que un celular o una computadora o todavía quien ocupa todavía las grabadoras análogas con el casetito, ¿no? El ancho de banda, la distorsión de canal, el ruido, la reverberación precisamente, que es un lugar muy pequeño, la variabilidad de vida al paso del tiempo, obviamente pues ya es quizá de entrada por la edad, pues posiblemente sea una persona que tenía algún problema ya de plano, ya de manera que lo estudia otra materia, que la foniatría en una parte de la medicina, el ruido auditivo, ¿no? Hay peritos que sí me hacen referencia, por ejemplo, que el estar en este tipo de oficio manejan, pues tienen que cuidar mucho su
su parte del oído, o no pudiera ser que alguien, por ejemplo, con acúfenos pudiera trabajar en esto, porque es muy difícil que pudiera tener la concentración debida, ¿no? Ok, las señales utilizadas para uso forense son sometidas a 3 procesos. Primera, la captura de material dubitado e indubitado. Esto es básico, procesamiento de la señal y análisis de señales. Siempre en el área forense, en el área de acústica, siempre va a haber este tipo, porque así se maneja también el área de material digital, o sea, no nada más en ese tipo de material de la parte de audio, pues también los criminales lo manejan con la parte de imágenes, de video, de reportes, de sábanas de comunicaciones y demás cositas, ¿no? Bueno, antes de terminar, me gustaría terminar refiriendo un poquito aquí a lo que les refería, que el perito en acústica forense no nada más se dedica a identificación de voz. En la parte criminal ya nos referimos toda la parte de intensidad, timbre, tono, pulsos glotales, calidad de audio, y todo eso hace una identificación con la más certeza o con la alta probabilidad de ser o no ser el delincuente, ¿sí? Con eso nosotros empezamos a hacer una identificación. Sin embargo, antes de terminar, me gustaría comentarles que existen, por ejemplo, técnicas de acústica arquitectónica, que el perito en acústica forense, obviamente, pues conoce lo que son los coeficientes de absorción, que puede realizar mediciones de aislamiento acústico en interiores de edificios, las técnicas de acústica medioambiental, que obviamente pues para determinar el ruido ambiental y darle la protección debida a los que están trabajando cerca de ese tipo de ruido, y las técnicas de acústica en campo libre cuando el ruido es provocado por algún disparo, alguna explosión, para obviamente pues para tener esa protección. Pero acuérdense que existen muchas identificaciones. Espero que les haya gustado. Bueno, pero para terminar, me gustaría terminar con unas conclusiones. La fonética y la acústica forense es ya una disciplina de la criminalística que ha alcanzado un grado de madurez científica suficiente como para considerarla imprescindible en todo laboratorio especializado. La necesidad de esta pericial obliga a los integrantes de estos laboratorios a tener amplios conocimientos de fonética, tecnología del sonido y del habla en particular y procesado de señales. Donde aún se tiene que experimentar un crecimiento notable es en la práctica pericial. No existe consenso todavía en aspectos tan básicos como la terminología en autentificación de grabaciones, reconocimiento de locutores por la voz, limpieza de grabaciones, autentificaciones de grabaciones o medidas acústicas relacionadas con el ruido. Por último, dado que la criminalística tiene una perspectiva propia a la hora de emplear la tecnología y los conocimientos científicos, es claro que el experto en fonética forense debe tener conocimientos sólidos en las áreas tecnológicas, ¿vale? Yo de todos modos aquí les dejo mis partes en redes sociales, mi información, para que estén en contacto con un servidor. Ya saben que yo estoy abierto a estar con ustedes en comunicación. Es un gusto para mí siempre tener este tipo de participaciones. Agradezco a la Federación Iberoamericana de Abogados, al maestro Antonio Loyola, al doctor Francisco Morales por la invitación. Que tengan una excelente tarde y bueno, pues a seguir adelante y pues excelentes saludos desde México.